4 de la tarde con 30 minutos. Tenemos más noticias en TN23 y estamos de regreso con información lo que está ocurriendo en el mundo y nos trasladamos a una gran potencia mundial, Estados Unidos, ya que recientemente las autoridades en relación a economía han informado que la economía de su país se contrajo drásticamente en el primer trimestre del 2022. Pero para hablar más de este tema ya nos acompaña en directo la periodista de La Voz de América, Carolina Valladares. Así que, Carolina, bienvenida a TN23. ¿Qué han indicado las autoridades y especialmente qué tipo de estrategias podrían utilizar para recuperarse? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ligia, ¿cómo estás? Y saludos a los televidentes desde Washington. Pues definitivamente estas no son buenas noticias para la economía de los Estados Unidos, pues el pronóstico era que la economía aumentara un 1.1%. ¿En qué nos encontramos? Pues que ha caído hasta el 1.4%, ellos según la Oficina de Análisis Económico. Y eso sucede en un contexto en que la economía de este país, el PIB, el Producto Interior Bruto, que es como se mide, llevaba creciendo en los últimos años, sobre todo el pasado año, hasta un 6.9%. Así que comparemos, 6.9% el último trimestre de 2021, en contraste con un menos 1.4% en los 3 primeros meses de 2022. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué esto? ¿No? Pues según explican, la caída es debida a la caída en la inversión en inventario, pero también, ojo, caída en las exportaciones y gasto público. Y también, en contra de todo esto, hubo un aumento de las importaciones. Lógicamente, esto tiene un impacto en la inflación, en el bolsillo del consumidor, y todo eso es una espiral. Hay que recordar que la inflación en este país es muy elevada ahora mismo, ha subido hasta el 7% en el primer trimestre de 2022, en parte motivada debido al incremento del coste de la energía en este país. En este caso, Carolina, también hay que mencionar que no solo se debe a la pandemia del COVID-19 esta contracción, sino también a todo este tema de la guerra que se mantiene entre Rusia y Ucrania. Debido a estos resultados, aunque no se puede marcar una tendencia de cómo finalizaría, por ejemplo, el 2022, se ha indicado, por ejemplo, que se podría reducir la ayuda a Ucrania o qué otras medidas podrían tomar para evitar que la economía siga cayendo. Bueno, la versión oficial, según un comunicado de este jueves del presidente Joe Biden, es que ellos lo leen con una lectura positiva, porque siempre las cosas dicen pueden ir a peor, pero también pueden ir a mejor. Según la Casa Blanca, y voy a leer textualmente, la economía se resistió a desafíos históricos, y entre ellos mencionan como la invasión de Rusia a Ucrania, como bien decías, bueno, se resistió. Hay que ver cómo acaba la tendencia a final de año, ¿no? Lógicamente, ya advirtió Biden eso hace 2 meses, al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, que ello tendría un impacto en defender la democracia en el mundo, un impacto en Estados Unidos y en muchas otras economías. Ya lo estamos viendo. Por ahora el PIB está descendiendo, no es una cifra alarmante, pero es una cifra que tenemos que tener en cuenta. Mientras tanto, ¿qué ha dicho la Reserva Federal? Pues lo voy a leer, que por ahora no cambiará la política económica. Esto es lo que sabemos. Definitivamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el consumo de las personas? Porque ante ello también ya se había indicado que había incrementado. Y por supuesto, Carolina, hay que mencionar que esta situación no solo se da en Estados Unidos, sino también a nivel de todo el mundo, que hay economías que poco a poco han ido bajando por distintos temas, especialmente por la pandemia. Bueno, me gustaría daros ejemplos empíricos para que todo el mundo los entienda. Llenar el depósito de gasolina del coche. Aquí en Estados Unidos, históricamente, la gasolina, yo soy española, pues es mucho más económica que en otros países, por ejemplo, de Europa, ¿no? Porque ese es un país que tiene reservas. Pues ha subido hasta los 4 o 5 galones, más o menos. Ir al supermercado es carísimo. Cada día cuando uno va a hacer la compra, por ejemplo en Washington DC, donde estamos ahora mismo, pues el bolsillo se resiente, uno ve semana tras semana cómo los precios suben. Hay que recordar que el pasado año se terminó con la inflación más alta desde 1982, cercana al 8%. Claro, a nivel político dicen, bueno, pero esto es debido al aumento, sobre todo, de los costes de la energía. Si quitamos la inflación, si quitamos el coste de la energía, pues baja a un 5% más o menos de inflación, pero sigue siendo una inflación elevada, sobre todo para países desarrollados como los Estados Unidos, insisto, para el consumidor, ¿no? Pues esto es un factor muy importante a tener en cuenta si cada día uno va y le suben los precios de los productos de consumo básicos como la alimentación.
Muchas gracias, Carolina Valladares, por ampliarnos esta información. En TN23 nosotros estaremos muy al tanto entonces sobre la otra perspectiva que tengan las autoridades económicas en Estados Unidos sobre cuál podría ser el panorama en los próximos meses. De momento ya se ha confirmado que hubo una disminución del tema económico en ese país durante los primeros 3 meses del año, pero los economistas realmente están tranquilos, ya que han mencionado que esto no es un panorama tan certero de cómo podría finalizar este año, ya que aún se está a tiempo de cambiar ciertas políticas para reforzar la economía de Estados Unidos, aunque de momento se continuarán con las mismas medidas. Esta es una situación que se está viviendo por la pandemia, por la guerra entre Rusia y Ucrania, y como poco a poco nos estamos adaptando a una nueva normalidad, pero también es una situación que no solo está viviendo Estados Unidos y otros países del primer mundo, sino también es algo generalizado en todos los países.